Bueno, nos Ujú. dicen que nos escuchan perfecto, que nos ven perfecto. Bueno, ella es Súper. Carolina Rojas, como les dije, ginecóloga y obstetra y certificada en los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Caro, bienvenida a este espacio de la Red Provida Latam. Cuéntanos un poquito de ti, preséntate para las personitas que no te conocen. Claro que sí. Bueno, como lo dijiste, mi nombre es Ana Carolina Rojas. Muchas gracias por esta invitación de hablar de este tema tan importante como lo has dicho. Me encantó cómo empezaste diciendo una respuesta. Sí, es una respuesta, porque efectivamente los métodos de reconocimiento de la fertilidad son una respuesta. Que incluso, debo confesarles, yo busqué por mucho tiempo y Dios me los regaló hace año y medio. De hecho, yo Entonces es una inicié respuesta. así porque para mí fueron una respuesta a la maternidad, a la paternidad, a cómo vamos a abordar el tema de la sexualidad en el matrimonio, si somos providas, si por ejemplo somos católicos, pues si sabemos que debemos usar son métodos naturales, pero entonces ese método del ritmo, ¿qué es o no? Eso la gente dice que eso no sirve, entonces ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y estoy segura que Sí, son total. muchísimas respuestas para muchas personas, por eso lo quise abordar así. Total. Entonces les cuento un poquito, pues sí, soy efectivamente médica con énfasis en investigación de la Universidad de La Sabana y soy ginecóloga y obstetra de esa misma universidad y estoy certificada en métodos de reconocimiento de la fertilidad por el Instituto Valenciano de Fertilidad en España, que está en conjunto con el Instituto Juan Pablo II, pues que enseñan estos métodos a la par. Y ahorita estoy realizando un diplomado en endocrinología ginecológica. Todo pues obviamente pues para estar al servicio de mis pacientes. No, está muy Entonces, formada esta mucho gusto. muchacha. Estamos es con una experta, no está hablando cualquiera, eso es muy importante, ¿cierto? Porque, a ver, yo quiero que hagamos también una aclaración, Caro, y es, mm, yo, por ejemplo, sé explicar el método Billings, que es uno de los métodos de reconocimiento de la Ujú, fertilidad, lo vivo, lo llevo con mi esposo, etcétera. Pero no es igual que yo se ujú. lo explique a alguien a que un experto me acompañe, porque aparte es súper personalizado, me acompañe, me lo explique, me resuelva dudas aquí, qué, allá, qué. Entonces es súper importante siempre en estos temas tan delicados acudir a expertos, gente certificada. Bueno, Karen, Así es. empecemos este sin más rondas y preámbulos. Claro que ¿Por sí. dónde podríamos empezar a trabajar el tema del reconocimiento de la fertilidad? O sea, ¿cuál sería esa primera premisa o pregunta o qué sería lo primero que deberíamos saber para poder abordar este tema? Perfecto. Yo creo que arranquemos por definir qué son los métodos de reconocimiento de la fertilidad, ¿cierto? Digamos porque escuchamos los términos como planificación natural, escuchamos métodos naturales. Entonces yo les voy a contar, digamos que son sinónimos, ¿cierto? Pero les voy a decir por qué preferimos utilizar este término de métodos de reconocimiento de la fertilidad o algunos también lo llaman métodos de apreciación de la fertilidad. Y es porque digamos que en su nombre está la definición, ¿sí? Es como lo que realmente los representa y por eso es que los llamamos así. Entonces, ¿en qué consiste utilizar un método de reconocimiento de la fertilidad? Es reconocer, como su nombre le dice, los periodos de fertilidad, ¿cierto? Y de infertilidad en el ciclo femenino, ¿sí? En el ciclo ovárico, ¿cierto? Porque el ovario tiene unos cambios y de acuerdo con eso va a haber unas fases en todos los ciclos femeninos. Todas las mujeres los tenemos, ¿cierto? Que son la fase menstrual, perdón, que acá se me cayó el micrófono, la fase menstrual, sí, que es la primera fase, el periodo infértil preovulatorio, el periodo fértil y finalmente el periodo infértil posovulatorio, ¿cierto? Dependiendo del método, algunos métodos les dan otros nombres a estas fases, pero a grandes rasgos estas son las cuatro fases. Entonces, ¿qué hacen estos métodos? Reconocen estos periodos que les acabo de decir, ¿sí? Con el fin de que la mujer sepa día a día si es fértil o infértil. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo hacen? Aplicando unas reglas propias de cada método de reconocimiento de la fertilidad. Obviamente el Billings es uno de ellos, pero hay otros, ya los vamos a hablar. Entonces, aplicando esas reglas, la mujer puede saber exactamente cuándo empieza cada una de esas fases. Entonces, ella va analizando día a día. Entonces, para poder hacer este análisis, ella tiene que conocer su cuerpo. Entonces, mira que no es solamente una regla, sino que ella tiene que partir de un autoconocimiento y cuando se viven en pareja, pues de un conocimiento mutuo para poder llegar a esta aplicación, ¿cierto? Llegar a conocernos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace este reconocimiento? Se hace en el cuerpo femenino. Entonces, algunos dirán, bueno, pero ¿por qué en el cuerpo femenino? Bueno, porque la fertilidad, ¿cierto? En la mujer es cíclica. Como les acabo de decir, cambia a lo largo del ciclo. Por eso estamos diciendo que hay dos periodos infértiles y un periodo fértil en cada ciclo. En el hombre no.
en el hombre es constante y por eso necesitamos concentrarnos en el ciclo femenino, no porque él no sea importante, claro, la fertilidad es de dos y yo no me cansaré de decirlo, pero digamos que nos tenemos que concentrar porque en la mujer sí va cambiando a lo largo del ciclo. ¿Y cómo la mujer entonces lo reconoce? Lo reconoce por medio de la temperatura corporal basal, ¿cierto? Es una de ellas, y del moco cervical. Estos son los dos parámetros que las mujeres seguimos, porque yo también los vivo, para poder saber en qué fase estamos del ciclo, ¿cierto? La temperatura corporal basal es una temperatura que la mujer se toma todos los días después de un descanso específico de mínimo 3 horas y que se toma sin ninguna actividad. Es decir, apenas ella se levanta, abre los ojos sin haberse parado de la cama, toma esta temperatura. El moco cervical es que es esa secreción que produce, como su nombre lo dice, el cuello del útero, ¿sí? El cuello de lo que también se conoce coloquialmente como la matriz, y que obviamente también tiene cambios por los cambios hormonales. Entonces, miren que de qué radica que podamos, digamos que reconocer los periodos con estos dos signos que les acabo de mencionar. Del hecho que los cambios hormonales, es decir, los cambios en dos hormonas, sobre todo muy importantes, los estrógenos y la progesterona, tienen cambios en estos dos ciclos, en estos dos signos. Por lo tanto, una mujer que está siguiendo estos signos puede saber más o menos cómo van oscilando sus hormonas, ¿cierto? Y ubicar esos cambios en el ciclo ovárico o en el funcionamiento que está ocurriendo pues, en el ovario. Entonces, de esta manera es que la mujer puede hacer este reconocimiento. Entonces, digamos que con este conocimiento hay muchas cosas que se pueden hacer, que tú ya nos adelantaste un poquito en la introducción de este live, y es que, pues uno, pues evidentemente la mujer puede posponer el embarazo con su pareja en una decisión en común, pueden determinar esto que por circunstancias graves que existen, económicas, exactamente, económicas, médicas incluso, ¿cierto? Porque hay algunas condiciones médicas que requieren un espaciamiento, ¿cierto? Se puede posponer entonces el embarazo. ¿Y cómo lo hacen? Pues teniendo las relaciones en los periodos infértiles, que ya les mencioné que son 2. Pero también estos métodos nos sirven, como también lo dijo Daisy, para buscar el embarazo. Aquellas parejas que, por ejemplo, tienen dificultad para lograr el embarazo e incluso tienen un diagnóstico de infertilidad, ya sea por la causa que sea, se puede, obviamente, tratar la causa, ¿cierto? Y también dirigir las relaciones en el periodo fértil y en ese periodo fértil, en los días de más fertilidad, es decir, aquellos días donde encontramos un moco cervical con más características de fertilidad para que logren el embarazo con mayor prontitud. Claro que sí, cuenta. Claro, y de hecho eso es muy, muy típico porque a nosotros nos buscan también parejas que quieren ser papás y no han podido. Y resulta que uno les dice, ya conocen los métodos de reconocimiento de la fertilidad, bueno, en fin. Y dicen, no, nosotros planificamos de manera pues convencional, con pastillas, con inyecciones, pero resulta que tienen relaciones sexuales o las han, por ejemplo, han suspendido la planificación artificial, tienen relaciones sexuales todos los días menos los días que están ovulando porque no conocen el cuerpo de la mujer, entonces por eso no pueden ser papás, o sea, no por algo muy trascendental o médico y demás, sino porque no conocen el cuerpo de la mujer. Caro, acá nos hicieron una primera pregunta y dice, si dejé anticonceptivos, ¿tengo que esperar un tiempo para realizar este método? No, la respuesta es no, claro que no. Lo que pasa es que nosotros, y por eso es que Daisy también les hizo esta aclaración al principio, y es muy importante, yo también se las iba a hacer, porque hay que aprender los métodos con una persona certificada, con un instructor que pueda acompañarte. Una cosa es uno llevar su método, ¿cierto? Y otra cosa es enseñar. Entonces, para poder enseñar, nosotros tenemos el conocimiento de qué cambios pueden ocurrir en las mujeres, ¿cierto? Secundario a los anticonceptivos. Es decir, hay algunas anomalías que ya son identificadas en el ciclo femenino que pueden deberse a los anticonceptivos. Y como expertos en estos métodos, nosotros podemos identificar esas anomalías, ¿cierto? Y aplicar unas reglas especiales, sobre todo les hablo del método sintotérmico, tiene unas reglas especiales para el estado de una mujer posterior a la suspensión de anticonceptivos. Entonces, mira que efectivamente se requiere, eso sí, de un acompañamiento profesional, pero se puede hacer. Incluso yo tengo muchos pacientes que justo suspenden los anticonceptivos y arrancamos a estudiar sus ciclos y ellas van viendo
sus anomalías, las cosas que están ocurriendo en su ciclo, que pues hay que hay que esperar que mejore después de la suspensión de los anticonceptivos, y también van identificando, digamos que algunas otras cosas que sí pueden identificar que no cambian en el ciclo, y lo han hecho perfectamente aplicando sus reglas sin ningún Yo problema. ahí quería hacer Cuéntame, un Denise. aporte y es desde mi vivencia, ¿cierto? Y es, por ejemplo, si tú estás planificando artificialmente, ¿qué es lo recomendable? Suspenderlo lo antes posible, porque además ahorita yo creo que vamos a hablar, Caro, ojalá nos alcance la hora o nos pasamos un poquito más. Vamos a hablar de los pros y los contras. ¿Cuáles son, por ejemplo, tú como ginecóloga, cuáles son los riesgos de los métodos anticonceptivos y cuáles son los pros de los métodos de reconocimiento de la fertilidad? Pero podrías entonces suspender la planificación y esperar un tiempo prudente para empezar a conocerte y ahí sí reanudar las relaciones íntimas con tu pareja. ¿Por qué? Pues porque si suspendes el método anticonceptivo y vas a arrancar de una a planificar de manera natural, pero no conoces todavía cómo es la curva de tu cuerpo, cómo se comporta tu ciclo, pues de pronto vas a ir a tener relaciones cuando estás ovulando y pues estabas tratando de espaciar un bebé, ¿cierto? Pues, o por lo menos así lo hacíamos nosotros, esperar a conocer el cuerpo, cuando ya haya como ese conocimiento de ese cuerpo, pues ya ahí sí decimos, ok, listo, aquí ya es confiable, porque también ha pasado que hay personas que se introducen al métodos de reconocimiento de la fertilidad de forma natural, su objetivo es espaciar los hijos, y resulta que dicen, eso no sirve porque yo quedé embarazada al mes. Sí, pero venga, lo llevó bien, tenía un experto a su lado, sí fue juicioso haciendo las anotaciones de todo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Porque no es que el método falle, fallamos nosotros como Ujú. seres humanos, pero el método es perfecto, es científico. Así es, completamente de acuerdo. Y en cuanto a la anotación que haces, efectivamente, o sea, digamos que la recomendación que nosotros hacemos en esta situación puntual, posterior a anticonceptivos, es que en el primer ciclo es un ciclo completamente de reconocimiento, y nosotros no les vamos a decir a las parejas reanuden la relación, ¿cierto? O apliquen estas reglas hasta que estemos 100% seguros de que es efectivo y seguro aplicarlo para la situación que ellos quieren. En este caso estamos hablando de posponer el embarazo, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario hacerlo con alguien que esté certificado, que conozca los métodos y que obviamente pueda guiarlos para que sepan aplicar cuándo sí y cuándo no las reglas. Súper, súper, me encanta. Bueno, ya sabemos que son los métodos de reconocimiento de la fertilidad, cómo funcionan, funcionan con el autoconocimiento de la parte íntima de la mujer. Te debo confesar que a mí me costaba demasiado al principio cuando me decían, es que tienes que conectarte contigo misma. Yo era como que, ¿cómo así? Sí, tienes que Sí, tal identificar cual. qué sientes, qué no sientes, qué el moco, de qué color, de qué... Y yo era como que, "Ay, no, pero eso yo nunca, pues, o sea, la cultura nunca nos enseña eso. Entonces, como que Y ya, a la todas mujer nos solo le viene el cuesta. periodo y punto, ya, es lo más evidente, no viene nada más. Pues sí, resulta que hay un montón de cambios hermosos porque es la hermosura. O sea, yo este live lo puedo unir como con una frase, la hermosura de la feminidad. Algo así, porque es Tal demasiado cual. hermoso. Entonces, bueno, dime, ya conociendo cómo es que funciona, bueno, qué es lo que es los métodos de reconocimiento de la fertilidad, si pasamos, por ejemplo, a resolver dudas, por ejemplo, acá nos decían, ¿cómo es el moco de una persona cuando ovula? Ese tipo de cosas que, pues evidentemente acá no vamos a hacer una instrucción de cómo planificar naturalmente, No. porque ya Caro nos lo dijo, son personalizados, son desde cada ciclo, funciona para la mujer que está lactando, por ejemplo, en mi caso, una mujer lactando no produce Ujú, ciertas hormonas porque está produciendo la leche del bebé, pero resulta que hay ujú. cambios sutiles cuando estamos ya, el bebé empieza en la alimentación complementaria, porque esas hormonas empiezan ya a regularse, entonces resulta que quedan embarazadas rápidamente, o sea, un montón de cosas, pero aquí no les vamos a enseñar a planificar. Naturalmente, definitivamente les aconsejamos que se vayan a la cuenta de Caro. ¿Por qué? Porque ella es una instructora certificada y hay muchísimas otras personas también que lo hacen y es muy personalizado, como lo dijimos. Miren, es un método tan Ujú, impresionante que sirve hasta para las personas que tienen menopausia. ujú. Es impresionante. Incluso las mujeres premenopáusicas empiezan a darse cuenta que tienen cambios hormonales por sus ciclos, empiezan a darse cuenta que los ciclos están más irregulares, más prolongados, ¿cierto? Encuentran algunos sangrados intermenstruales que no encontraban previamente, y todo tiene explicación por esos cambios hormonales. Ellas mismas se dan cuenta cuándo va a menstruar, no les cojan digamos que esos sangrados inesperados que a veces las mujeres en la premenopausia dicen, no, es que sangro y no tengo ni idea cuándo voy a sangrar. No, eso no ocurre cuando tú estás cuando conoces tu ciclo, cuando sigues tu cuerpo, cuando aprendiste a leer tu cuerpo, que es lo más lindo de esto. Súper.
Bueno, Caro, acá hay dos preguntas más de orden crítico del medio y es, Magnánimo nos dice, ¿por qué entidades que se hacen llamar pro familia y que venden anticonceptivos no hablan de esto? ¿Cierto? Sabiendo que están a favor de la familia. Bueno, te voy a dar una respuesta, lo más sincero y lo que me acaba de llegar al corazón, porque no es rentable. ¿Listo? Esto es completamente, digamos que después de la instrucción inicial, no necesitas nada más. No necesitas dispositivos, no necesitas medicamentos, es de bajo costo, lo único que necesitas es el gráfico para hacer tus seguimientos y obviamente tomar decisiones en conjunto con tu esposo, pero no necesitas absolutamente nada más. Después de la instrucción inicial, obviamente después de haber aprendido con alguien certificado, pero después de eso no se necesita nada más. Y la otra respuesta que también te tengo que dar es que no todo el mundo los conoce, no todo el mundo está certificado en esto. En las facultades de medicina, la gran mayoría no enseñan esto, ¿cierto? Yo lo tuve que aprender más adelante. Entonces, pues claramente eso hace que no todo el mundo lo conozca y que no todos los puedan recomendar porque no los conocen, ¿cierto? Entonces, si no los conocen, pues yo lo que no conozco no lo recomiendo, ¿cierto? Claro. Y así de simple. Uh Bueno, -huh. la otra pregunta es, ¿por qué hay médicos que nos hacen bullying a las personas que llevamos estos métodos? Te lo voy a dar desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Cuando siempre después de cada embarazo tú ves que a uno le dicen, bueno, ¿y con qué está planificando? ¿Y con qué se va a cuidar? No puede tener más hijos, ¿cierto? Pues todo ese bullying con el tema de el antinatalismo. Y es, no, yo planifico con los métodos de reconocimiento de la fertilidad. ¿Con qué? ¿Qué es eso? Eso no sirve. El método del ritmo de la iglesia, eso no sirve, niña, ubíquese. Pues es un bullying impresionante a las personas que decidimos planificar de manera natural porque nos salimos de la medicina tradicional. Pues no sé, ¿por qué pasa eso? Por lo mismo que les acabo de decir, porque no los conocen, no conocen los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Y lo que no conoce uno, pues uno opta por decir, no funciona, no me lo enseñaron, por lo tanto eso no debe tener una efectividad adecuada, ¿cierto? Pero si uno indaga, si uno conoce, si uno se forma en los métodos, se da cuenta que están basados en robustos principios científicos de la fisiología de la procreación. Entonces, no hay dudas. El problema es que falta leer, falta leer un poco, falta conocer estos métodos. Como les digo, lastimosamente la gran mayoría de las facultades de medicina y me atrevo a decir que los programas de ginecología y obstetricia no enseñan estos métodos de reconocimiento de la fertilidad. Yo no lo aprendí en mi formación como especialista, yo lo aprendí más adelante. Entonces, si yo no lo, o sea, digamos que les estoy diciendo, la gran mayoría de mis colegas no los conocen. Entonces, si no los conocen, pues les van a dar la respuesta de lo que conocen. No, no, eso no sirve, pues no tiene efectividad, no te lo recomiendo porque pues no lo Y conoces, después, ¿cierto? Eso es lo que yo te diría. como tú lo decías, también se sale del negocio de la industria farmacéutica, donde te demanda estar consumiendo todo el tiempo, cada mes, la pastilla, la inyección, el dinero, pues un negocio también. Un negocio que ya hemos dicho a costas de qué, de afectar gravemente, ahora que tú estás haciendo esta especialización endocrinológica, afectar gravemente Mm. todo el proceso hormonal de la mujer. Y qué triste, porque pues no sé si te parece que en este punto que estamos hablando de eso, empecemos a hablar de los pros y los contras de los métodos Sí, anticonceptivos y hablemos un poquito. artificiales. Claro que sí. Entonces hablemos primero un poquito como de los beneficios de reconocer la fertilidad, que ya hemos ido tocando algunos, pero digamos que puntualicémoslos. El primero es que es médicamente seguro, no tiene efectos adversos porque es completamente natural y mantiene intacta la fertilidad de la pareja, ¿cierto? O sea, en ningún momento va a ir en contra, digamos, de la fertilidad. ¿Por qué? Porque la forma de precisar, digamos que los periodos de fertilidad e infertilidad, como les dije, es completamente natural y real. O sea, la mujer está leyendo su cuerpo y así sabe hasta qué punto va cada fase de las 4 fases que les acabo de mencionar, que tienen todo ciclo femenino. Lo otro es que es completamente profesional y está basado, como ya lo hemos dicho varias veces, en evidencia científica, ¿cierto? En la fisiología de la procreación, en los cambios hormonales, en la endocrinología del ciclo ovárico, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si está basado en ciencia, pues si se cumplen las reglas a cabalidad, la efectividad es excelente. Lo otro es que es completamente personalizado. Entonces, como les digo, yo tengo digamos que las valoraciones que yo hago son con la mujer o con la pareja. Y estamos los tres observando, analizando, escribiendo, mirando reglas. Me comunico constantemente con mis pacientes. Doctora, hoy me sentía así, así, que escribo.
es necesario para el aprendizaje, es completamente personalizado. Lo otro es que es fácil de aprender. Muchas veces he escuchado, no, eso es muy difícil de aprender, eso uno cómo se va a enredar con eso, que el moco así, que el moco así. Es lo más natural. Tú ya has visto esos cambios. El problema es que no lo has concientizado. Es lo único que necesitas, que yo te acompañe un poquito para que puedas conocer un poquito de eso y ya verbalizarlo, escribirlo y concientizar el conocimiento. Es de bajo costo, ya también lo dijimos, porque no requiere medicamentos, no requiere dispositivos. Digamos que hay algunos métodos un poquito más modernos que combinan algunos dispositivos que les dicen exactamente cuándo están ovulando. Por ejemplo, miden la LH, les dicen cuándo están ovulando, que es una hormona. Pero los métodos tradicionales, y ahorita ya si quieren hablamos un poquito de cuáles son, porque solo hemos nombrado Billings, pero los métodos tradicionales se basan simplemente en la observación de los signos en la mujer, no requieren absolutamente ¿Qué nada más. inversión se necesita, Caro? Una fotocopia de una planilla, un termómetro que es fácil de conseguir, ¿ya? Se necesita la gráfica, que incluso yo se las doy porque yo pues ya tengo como unas versiones de gráficas que es lo más sencillo para que puedan graficar, anotar, ¿cierto? Y ya. Y lo que necesitan es, si quieren el sintotérmico, que es uno de los métodos que existe, pues el termómetro basal digital. Nada más. Eso es todo. Súper. O sea, definitivamente. Y el conocimiento, claramente el conocimiento. Lo otro es que obviamente son métodos compartidos, ¿sí? A diferencia de los otros métodos, aquí hay una responsabilidad compartida. Para yo tomar una decisión en la conducta que voy a tomar con mi esposo, ¿cierto? En pro de lo que estamos buscando los dos, tengo que hablar, tengo que comunicarme. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Mi esposo tiene que saber hoy cómo me sentí. Incluso, ya los esposos, es muy chistoso porque a mí me encanta esa parte, los esposos me dicen más que mis pacientes. Doctora, hoy estamos en el periodo fértil y pasó esto, esto y esto y esto. Y son ellos los que me dicen. Qué conocimiento más hermoso que ellos puedan hacer parte 100%, se sienten integrados, se sienten responsables, se sienten participativos, ¿cierto? De la fertilidad, porque es de los dos, repito, es de los dos, no es solamente de las mujeres. Lo otro es que es respetuoso con la dignidad de la mujer y del hombre. Y aquí para nosotros que somos católicos, eso es muy importante. Respeta el hecho de que somos una unidad corpóreo espiritual. Es decir, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma. Y estos métodos van en pro de que el amor de los esposos sea el amor más sublime. ¿Sí? Crecer realmente en el amor, vivir una sexualidad basada en amor verdadero. Y lo otro es que es una valiosísima ayuda, como ya les dije, para aquellas parejas que, por ejemplo, tienen un diagnóstico de infertilidad, porque pues obviamente nos permite identificar algunas anomalías, nos ayuda un poco a determinar el diagnóstico, ¿cierto? Y a dar un tratamiento oportuno. Incluso hay mujeres que no tienen una sintomatología o que todavía no están buscando embarazo y no han notado nada, ¿cierto? Sino que al hacer su seguimiento, doctora, mire, este sangrado, doctora, mire, me está pasando esto, y al ir haciendo el análisis, incluso podemos hacer un seguimiento de la salud femenina, ¿cierto? Y poder hacer un diagnóstico apropiado y un tratamiento más temprano que si ella, por ejemplo, hubiera esperado tener alguna sintomatología. Total. Y lo otro es que, pues obviamente, es completamente, digamos que cooperativo con la pareja, es decir, completamente natural. Como les decía, no estamos metiendo nada dentro de esa relación de pareja, sino que simplemente es la pareja actuando en conjunto y en equipo, ¿cierto? O sea, no hay nada, no hay ningún tercero, digamos que yo, eso se los dejo muy claro, digamos que yo soy una orientadora, pero la pareja es la que toma las decisiones. Yo no soy parte ahí de las decisiones las toman ustedes. No, es que me pasa en consulta. Doctora, pero ¿usted qué piensa? No, yo les doy las recomendaciones, la decisión es de ustedes, ¿cierto? Entonces, eso es también importante, recordar que obviamente esta vivencia de la sexualidad es completamente hermosa, distinta, pero los hace completamente participativos y responsables. Súper, súper. Me encanta. Te voy a transmitir este comentario porque me encantó. Dice, a ver que lo quiero poner textual, es que necesitaba una doctora como esta. Así Ay, tan a hermoso. muchas personas, porque por acá por el interno también me contaron un caso de una persona que ha intentado por varios años ser mamá, no ha podido,
tiene una enfermedad que es que no produce como muchas hormonas femeninas. Entonces, Ujú. que en ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Que a dónde se encuentra la doctora? ¿Que dónde está? ¿En qué ciudad? Que necesito una consulta, pero para ayer fue tarde. Qué bonito que haya podido ser este live y eso que estamos iniciando, no hemos desarrollado todo lo que tenemos No. una respuesta a la necesidad de ustedes, porque estoy segura que muchas personas quieren decir, yo quiero planificar diferente, estos efectos secundarios de la planificación artificial no me gustan, no me ayudan, ¿y qué hago? Pero ¿cómo más? ¿Cierto? Entonces, de verdad que bonito que Ujú. este live y que tu conocimiento, Caro, sea una respuesta a todas las personas que lo necesitan. Ahorita al final del live, entonces nos dices dónde te podemos ubicar, número de teléfono, correo, todo. Ella está en la ciudad de Bogotá, pero recuerden que por la virtualidad podemos hacer de todo. Como sea la Ujú. asesoría presencial, será la asesoría virtual. No hay ningún problema, se pueden ver, hacer videollamada y demás. Así que no se preocupen, que al final de este live, váyanse hasta el final, por favor. Caro les va a dejar toda la información. Claro que Bueno, sí. Entonces, si quieres, vámonos con la sí, contraparte un poquito, porque ya dijimos todos los pros, ¿cierto? De los métodos de reconocimiento de la fertilidad, entonces hablemos un poquito de los anticonceptivos. Vamos a hablar primero desde la parte meramente científica. Les voy a decir, digamos que los efectos adversos, ¿cierto? Que están identificados por los anticonceptivos. Y luego nos vamos a ir a una parte mucho más profunda, que les voy a confesar para mí, creo que es más importante que incluso la parte de los efectos adversos. Hablemos primero de los efectos adversos. Entonces, los anticonceptivos en general, y hablemos sobre todo los más utilizados, que son los anticonceptivos hormonales, ¿cierto? Se vienen en dos grandes grupos. Los combinados, que tienen un estrógeno y una progestina, que la progestina, digamos que es la progesterona sintética, o sea, como el análogo de la progesterona sintética, sin embargo, nunca va a ser lo que es la progesterona natural, ¿cierto? Y están los anticonceptivos que solo tienen progestina, ¿sí? O sea, son simples porque solo tienen un componente que es la progestina. El efecto, digamos que el mecanismo de acción que tienen los anticonceptivos depende de si está en un grupo o en el otro. Si es de los que son combinados, entonces tiene tres mecanismos de acción. El primero es que inhibe la ovulación, es decir, no permite que haya ovulación y por lo tanto no va a haber una producción, digamos que mucho más disminuida de estrógenos. Y no va a haber producción de progesterona, porque la progesterona se produce por la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Entonces, como no hay ovulación, pues no va a haber progesterona natural. De ahí que por eso es que está ese componente que les digo que es, digamos que reemplazando la progesterona. El otro efecto que tiene es que va a cambiar el moco. El moco de la mujer siempre se va a mantener infértil. Digamos que cuando yo les decía que habían dos periodos, ¿se acuerdan? Dos periodos infértiles. Esos periodos infértiles son infértiles también porque el moco de la mujer cambia por los cambios hormonales y es un moco que tiene unas características de infertilidad, que cuáles son: espeso, viscoso, por lo general blanco, amarillento y escaso. Entonces, los anticonceptivos combinados lo que hacen es que mantienen ese moco todo el tiempo así, todo el tiempo es infértil, para inhibir la penetración de los espermatozoides, que los espermatozoides no puedan ascender. Y el tercer efecto que van a tener es que van a generar que el endometrio no tenga los cambios que tiene que tener para generar, para que se pueda implantar el embrión. Entonces, endometrio no va a crecer ni se va a llenar de sustancias que son necesarias para albergar el embarazo, sino que se va a mantener delgado, lo que nosotros llamamos un endometrio atrófico. Entonces no va a ser un endometrio secretor, que es el endometrio que debe formarse, sino un endometrio muy delgado que no permite entonces la implantación. Entonces miren que esos son los tres, digamos que los tres grandes mecanismos de acción de los combinados. Los simples, que solo tienen la progestina, no inhiben la ovulación, pero sí causan los cambios que les dije a nivel del moco, los mismos cambios de ese moco que siempre está infértil. También tienen los cambios en el endometrio que les mencionaba, ese endometrio que siempre se mantiene delgado. Y además se ha visto que pueden tener digamos que alteración en el movimiento de las trompas. Las trompas de falopio, que son unos tubos que unen los ovarios, ¿sí? Pues conducen del óvulo que sale de los ovarios hacia el útero, ¿cierto? Tienen que moverse, ellas normalmente se mueven a un ritmo específico para poder permitir la fecundación y para poder transportar el embrión hasta
la cavidad intrauterina y que haya implantación. Entonces, lo que hacen estos simples también es alterar ese movimiento de las trompas. Entonces, esos son como los mecanismos de acción. ¿Listo? Sí, cuéntame. Bueno, aquí yo quisiera ir de por qué los métodos anticonceptivos son abortivos o microabortivos, que es una pregunta que nos hacen Sí, muchísimo y que de hecho nosotros como Provida decimos no estamos de acuerdo con los métodos anticonceptivos por los efectos que causan. Por ejemplo, entiendo, los métodos simples no evitan la ovulación, por lo tanto puede haber una ovulación, puede haber una fecundación, es decir, los Provida defendemos la vida desde la fecundación y lo que hace es que no causa como que los efectos adecuados para que el bebé se mantenga ahí, o por qué es que decimos que son abortivos o microabortivos. por el efecto que les acabo de decir del endometrio. El endometrio está completamente delgado y atrófico, no es secretor, no es un endometrio receptivo para la implantación. Entonces, lo que ocurre es que cuando llega el embrión, que se implanta al sexto día post-fecundación como blastocisto, así lo llamamos nosotros, no puede implantarse porque no hay un endometrio receptivo que le permita la implantación. Entonces, eso pasa con los simples, con los que tú acabas de mencionar, que son los que siguen solo progestina. Con los combinados, ¿cierto? En teoría, como tienen el estrógeno e inhiben la ovulación, ¿listo? Entonces, en teoría no debe haber fecundación y por lo tanto, pues su mecanismo es porque no permiten la fecundación. Sin embargo, últimos estudios, y eso también lo estudié en el Instituto Valenciano de Fertilidad, establecen que los anticonceptivos más modernos, aquellos que tienen estrógenos, pero en menor cantidad que los anteriores que tenían un poquito más de estrógenos, pueden ocasionar digamos que no se genere este efecto de inhibir la ovulación. Y al no generarse este efecto, no, la pregunta que siempre me hacen, pero doctora, ¿cuántas veces? ¿Cómo voy a saber si en el ciclo están inhibiendo o no están inhibiendo la ovulación? No lo sé. Eso es lo que no sabemos, pero puede generar ese efecto de que no inhiba la ovulación, ¿cierto? Y al no inhibir la ovulación puede presentarse la fecundación. Y si se presenta la fecundación, ¿qué pasa? Encontrando un endometrio, recuerden que en los combinados también hay un endometrio delgado, que no permiten la implantación, pues van a ser también abortivos. Entonces, efectivamente, puede generarse ese efecto. O sea, si uno estudia el mecanismo de acción, uno tiene que saber que ese efecto puede generarse. ¿Listo? Entonces, sí es algo que está descrito por el mecanismo de acción. Perfecto. Acá hay una pregunta y es, a ver, Aurentinas dice, ¿el método de reconocimiento de la fertilidad me permite predecir el sexo de mi bebé? No, realmente no. O sea, digamos que hay algunos métodos que lo que hacen es, digamos que indicarles cuándo serían los días que, si tienen las relaciones en esos días, podría lograrse con mayor probabilidad un sexo femenino o masculino. Sin embargo, que uno pueda decir 100% vas a tener, no, eso no es posible. Pero sí hay algunos métodos que, digamos que dependiendo, les dicen exactamente cuándo podrían tener para lograr, si acaso, si buscan un niño o una niña. Bueno, mamá de nuevo Lo dice, otro, dime. no, iba a continuar, pero dale, tranquila, la siguiente pregunta y ya seguimos con los efectos Da. adversos. Mamá de Dale. 9 nos pregunta, ¿qué opinan de tomar estrógenos y progesterona en la menopausia? Bueno, es un tema completamente distinto. ¿Por qué? O sea, por eso es que no podemos generalizar, por eso es que es importante y por eso es que yo aquí no les estoy diciendo, digamos que estamos hablando de anticonceptivos, no estamos hablando de terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal, que es aquellos medicamentos, como acabas de decir, estrógenos y progesterona, que se dan digamos, en su nombre, como su nombre lo dice, en la menopausia, ¿cierto? Se dan con el fin de reemplazar las hormonas para prevenir ciertos efectos que se dan porque las mujeres ya no los estamos produciendo. Es muy distinto. La mujer en esta etapa ya no produce estrógenos, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces es necesario que tengamos esa suplencia. ¿Para qué? Para evitar algunos riesgos que ocurren porque no tenemos las hormonas, como por ejemplo, algunas alteraciones cardiovasculares, ¿cierto? Se ha visto que cuando las mujeres tienen esta terapia de reemplazo hormonal, pues disminuye un poco los efectos a nivel cardiovascular porque los estrógenos protegen nuestro sistema cardiovascular. También la osteoporosis o los cambios a nivel óseo, ¿sí? Se ha visto que los estrógenos pues, nos ayudan y tienen muchos mecanismos en cuanto a mantener digamos que esa densidad ósea adecuada. Entonces es muy diferente lo que estamos hablando, que es anticonceptivo, ¿cierto? Que es obviamente en la edad fértil de la mujer, a
la terapia de reemplazo hormonal, que tiene sus indicaciones claras, que mejora la sintomatología de las mujeres, porque las mujeres en esta época pueden tener síntomas importantes como sofoco, resequedad vaginal, entonces incluso alteraciones en el comportamiento, ansiedad, depresión, y todo se debe a la ausencia de las hormonas. Y la terapia de reemplazo hormonal les va a ayudar con esta sintomatología y además va a proteger a la mujer en cuanto a todos los riesgos que les acabo de mencionar. Entonces, Entonces en son cosas definitiva, completamente distintas. es importante hacer una consulta personalizada para poder exponer el caso, la edad en la que estamos, la situación. Por acá nos están hablando Ujú. que una persona que también le da muchas hemorragias, que cuando deja las pastillas anticonceptivas, que qué hacer. Mejor dicho, ese tipo de preguntas que son tan específicas, tan particulares, se las hacen a la doctora por medio de una consulta y estoy segura que les va a ir súper bien. Ahora sí, realmente lo que Ujú. estabas hablando, Caro. Listo, Los entonces continuemos con un poco de efectos los adversos. efectos adversos. Entonces, en cuanto a los efectos adversos en general, se han descrito múltiples, les voy a mencionar algunos. Está el dolor de cabeza, los trastornos en el sueño, náuseas, algunos hablan también de diarrea o todo lo contrario, estreñimiento, depresión, nerviosismo, algunas mencionan también dolor mamario, ¿cierto? Con los anticonceptivos, alopecia, puede haber sangrados intermenstruales pequeños como spotting durante todo el ciclo, o puede haber todo lo contrario, que es una menorrea, es decir, no sangran absolutamente nada, aumento del peso, puede haber también acné, puede haber manchas en la cara que nosotros llamamos melasma, la inflamación e irritación a nivel de la vulva, de los labios vulvares, no siempre ocurre, pero hay algunas mujeres que sí lo mencionan, o no inflamación, pero sí mencionan que tienen algún tipo de comezón, ¿cierto? A nivel de la vulva. También pues se ha descrito la disminución de la lubricación vaginal, ¿sí? Algunas mujeres refieren eso, refieren resequedad vaginal, refieren disminución de la libido o del deseo sexual. ¿Mm? Y también se ha descrito la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo venoso, que ¿qué es eso? Son trombos, pequeños trombos que se forman a nivel de las venas de los miembros inferiores, que son muy dolorosos y pues el riesgo es que esos trombos pueden viajar e incluso llegar hasta la vasculatura pulmonar y generar lo que se llama un TEP. Digamos que obviamente aquí yo no estoy analizando, como les digo, yo no estoy satanizando, estoy diciendo lo que es, ¿cierto? Porque es que he escuchado comentarios, estoy diciendo simplemente lo que es. Y les estoy diciendo por qué, porque sí existe un riesgo mayor con los anticonceptivos, 2 a 4 veces más de este tipo de trombos, ¿listo? Y tampoco estamos diciendo que en todas las mujeres ocurra. Habrá mujeres que no tengan ninguno de esos efectos adversos, pero es necesario, ¿cierto? Que como uno va a tomar una decisión, como todo en la vida, uno tiene que tener una decisión tomada en conocimiento, conociendo todo. Y ahí entonces yo como mujer decido qué es lo mejor para mí y qué considero que es mejor también para mi vivencia en pareja, ¿cierto? Pero para eso es necesario que uno conozca todo, ¿cierto? Entonces, porque hay mujeres que me dicen, no, es que a mí nunca me dijeron, no, pueden estar esos efectos adversos. Y lo otro importante que hay que saber es que no todas las mujeres pueden utilizar todos los tipos de anticonceptivos. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, existen múltiples, ¿cierto? Digamos que componentes. O sea, sabemos que hay un estrógeno y una progestina, pero hay muchos medicamentos, diferentes tipos de anticonceptivos dependiendo de los componentes que están, y existen contraindicaciones, es decir, cada uno de los componentes, hay mujeres que no todas las mujeres pueden recibir el mismo anticonceptivo. Entonces, por esa razón, aquellos que sí los formulan les dicen vayan a consulta, porque es que eso no es tampoco, o sea, dentro de todo son fármacos y por eso es que tienen efectos adversos y tienen contraindicaciones. No todas las mujeres pueden utilizar lo mismo, que es lo que usualmente escucho también, como no, es que la amiguita le dio tal, o sea, o mi amiga toma eso, entonces yo tomo esto. Eso obviamente es un error craso, ¿cierto? Y ahora, yo creo que si quieres nos vamos a la parte como de por qué, o sea, la gran diferencia entre los métodos de reconocimiento de la fertilidad y los anticonceptivos. Porque yo aquí hablé un poquito como de las cosas como hechos, ¿cierto? Pero si nos vamos más a la profundidad, yo les diría que lo más importante y la diferencia, digamos que de fondo, radical, ¿cierto? Es la pureza de intención, la rectitud de intención en los actos que estamos realizando. ¿Y a qué me refiero con esto? Con los métodos de reconocimiento de la fertilidad se está ejerciendo una paternidad responsable, ¿cierto? Que está basada en qué? En el hecho de que como esposos tomamos unas decisiones en conjunto, ¿cierto? Y de acuerdo con eso, implicamos una voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Esa voluntad de
evitar la concepción, de entre comillas, muy entre comillas, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Teniendo las relaciones, ¿cierto? En aquellos periodos que son, pues, donde las relaciones van a tener, digamos que una mínima posibilidad de fertilidad. Mira que es muy distinto, es decir, de acuerdo a la naturaleza del ciclo femenino, tener las relaciones para no impedir la fecundidad, sino simplemente hacer uso de que en esos momentos la fertilidad es muy baja. ¿Mm? Entonces, mira que no es propiamente evitar o impedir la concepción, ¿cierto? Eso es algo muy importante. Yo Dime. creo, Caro, que ahí también va muy en la línea de que recordemos para qué Dios hizo el matrimonio, para ser unitivo y procreativo. Habrá momentos en los que disfrutaremos de ese amor esponsal de forma unitiva y no necesariamente procreativa. De hecho, cuando hablamos de la castidad dentro del matrimonio, hace alusión a esto, de dar un manejo adecuado a la sexualidad, a la afectividad. Caro ahorita hablaba, es un método supremamente responsable que reconoce la dignidad de la pareja, del hombre, de la mujer, del acto mismo. No es como en otras épocas donde el hombre llegaba borracho y la mujer tenía que estar disponible siempre a la hora que fuera, eso casi que era una violación, o sea, era una cosa impresionante. Y se llenaban de hijos porque pues la iglesia no permitía, ¿cierto? Como planificar porque era en contra de la moral, no sabían llevar el método, el ritmo de esa época, y adicional a eso no había una comunicación, un amor, un respeto, una dignidad, sino que el tema muchas veces del machismo de esa época no se veía bien la relación afectiva y sexual. Cambio, estamos Mm, hablando de un cambio de chip totalmente, de una situación totalmente diferente, donde se invita al hombre, como tú lo decías, ellos lo conocen más a uno que uno mismo. De hecho, mm, sí, de hecho el instructor mío me dice, ojalá el que te pregunte todos los días cómo te sientes sea él. ujú, ¿Cierto? Y no sé si ahorita ujú. más adelante, antes de cerrar el live, podemos hablar de cómo los métodos de reconocimiento de la fertilidad ayudan, por ejemplo, incluso a la convivencia de pareja, que es una cosa loca. Claro que Pero sí, ahorita hablamos claro de que eso. sí. Entonces yo creo que va más en esa línea de lo que nos estabas hablando. Sí, y justo aclaremos, ese era mi siguiente punto, aclaremos un poquito esa parte. Digamos que con los métodos de reconocimiento de la fertilidad yo les hablaba un poquito de una visión de la sexualidad y una vivencia de la sexualidad distinta. ¿Y a qué me refiero con esto? La sexualidad con los métodos de reconocimiento de la fertilidad es una sexualidad orientada al amor y a la apertura a la vida. ¿Mm? ¿Por qué? Y esta es la respuesta. Como lo decía Daisy, hay una fidelidad completa con los métodos de reconocimiento de la fertilidad a dos hechos muy importantes para nosotros como personas humanas. Primero, que es completamente natural y por lo tanto va acorde a nuestra naturaleza, ya sea como hombres o como mujeres, que somos unidad corpóreo-espiritual. ¿Mm? O sea, un método de reconocimiento de la fertilidad tiene que ir acorde con nuestra naturaleza, no puede ir en contra de nuestra naturaleza. ¿Mm? Primero. Y segundo, que permite una vivencia de una sexualidad basada en los dos fines, ¿Mm? Como lo decías, el unitivo y el procreativo. Y vamos a hablar un poquito más de esto porque la gente cuando habla, o sea, cuando escucha esto dice como, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, y es muy sencillo, o sea, realmente si uno lo analiza desde el fondo, es muy hermoso además. Lo primero es saber que, ¿a qué se refieren estos dos significados? El primero es el significado procreativo y es que simplemente la relación sexual está abierta a la vida. Y eso es obvio. O sea, nosotros sabemos que en la sexualidad, pues obviamente va a haber paso de los espermatozoides y puede haber apertura a la vida, ¿cierto? Puede haber transmisión de la vida. Y lo segundo es el significado unitivo. ¿Y qué es eso? Simplemente una unión amorosa entre los esposos, es decir, me entrego a ti, ¿cierto? Y yo te acojo a ti. Y es mutuo, obviamente recíproco entre los dos. Entonces, esa voluntad unitiva, ¿qué fin tiene? Pues crecer el amor. ¿Qué queremos hacer? Amarnos más, ¿cierto? Nosotros, ¿qué queremos hacer en nuestro matrimonio? Como esposos, amarnos más. Pero además quiere una parte muy importante y es en esa transmisión de la vida, que es colaborar con Dios para hacer, ¿cierto? Crecer nuestra familia con responsabilidad. Por eso es que les digo nuevamente, es paternidad responsable. Los métodos de reconocimiento de la fertilidad no son irresponsabilidad, no es llenarse de hijos, ¿no? Exacto, Y es porque nos con dicen, confianza en... nos dicen, ay, no, pero es que Exacto. ustedes los pro vida quieren llenar de hijos a todo el mundo, a diestra y siniestra. No, es una paternidad responsable. Exactamente. Entonces, como les venía diciendo, con los métodos, pues si la pareja tiene las relaciones en el periodo infértil, ¿cierto? O incluso, que es algo que también me preguntan mucho, doctora, y si por ejemplo no tienen una función procreativa, es decir, una pareja que sea infértil,
o que esté ya la mujer en un periodo como la menopausia, o en el posparto y la lactancia, que es una infertilidad fisiológica, ¿cierto? Por la lactancia y una infertilidad secundaria. Pues entonces las relaciones ahí no tienen ningún sentido porque no se cumple el significado procreativo. No, claro que no, porque hay que diferenciar entre función procreativa, que es justo lo que acabamos de mencionar, que puede o no estar, ¿cierto? Y significado procreativo, que es el significado, la voluntad, o sea, lo que los esposos ponen en esa relación sexual. Estamos abiertos a la vida. Sabemos que en este momento, porque es un periodo infértil, ¿cierto? Por la circunstancia que sea, pues la probabilidad es muy baja, pero nuestra voluntad es confiar en Dios y estar en apertura a la vida. Entonces, por eso les decía que la diferencia más importante es aquí, la rectitud de intención en el corazón. ¿Qué es lo que yo estoy significando con mi esposo en la relación sexual? ¿Listo? Y veamos entonces un poquito el lenguaje que tienen los esposos en el método de reconocimiento de la fertilidad, porque es un lenguaje basado en el amor. ¿Qué le estoy diciendo yo a mi esposo en ese momento de la relación sexual? Le estoy diciendo, te quiero con toda mi alma, con todo mi ser, enteramente y para siempre. Eso le tengo que decir. O sea, para que yo le esté hablando en verdad, ¿cierto? Con amor verdadero, tengo que significar y realmente decirlo con sinceridad, ¿cierto? Eso que les acabo de mencionar. Y también para qué? Para transmitir la vida, ¿cierto? A nuestros hijos en el contexto de nuestro amor. Eso estamos diciendo con cada relación sexual. Es hermoso, es absolutamente hermoso. Y ahora miremos la contraparte, porque yo les dije, las diferencias son brutales, sobre todo en esta parte profunda. Porque en cuanto a los efectos adversos, listo, ok, él no tiene, el otro no tiene, uno tiene, pero esto es lo más importante. El anticonceptivo es elegir algo que entra a la relación sexual e impide la concepción directamente de un acto que es previsiblemente fecundo. O sea, ahí ya estoy impidiendo directamente la concepción. ¿Listo? Es decir, estoy cerrando, estoy negando, estoy sacando ese significado procreativo. Porque yo no puedo decir que estoy abierta a la vida si estoy metiendo algo en mi relación sexual, ya sea antes, ¿cierto? La anticoncepción antecedente o la concomitante que es durante o la consecuente que es posterior a la relación sexual. Si estoy metiendo eso, no puedo decir que estoy con apertura a la vida. Y aquí viene, digamos que el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje distinto y las preguntas que tenemos que hacer y que yo los invito a que se hagan, porque yo aquí no estoy para imponer, yo estoy aquí para que busquen, indaguen, piensen, exacto, para orientar. Entonces, miren lo que pasa acá. Lo que ocurre aquí es que yo les hago la primera pregunta. Si yo como esposa estoy utilizando un anticonceptivo, ¿cierto? Para negar, ¿cierto? De cualquier manera, mi fertilidad, ¿cierto? Para apagarla, para no utilizarla. La primera pregunta que tendría que hacer es, ¿cómo expresar un amor verdadero de entrega y acogida, ¿cierto? Mutua, si actúo en contra de la vida que puede surgir del fruto de nuestro amor? Es lo primero que tengo que preguntarme. Lo segundo que tengo que preguntarme. Sí, es que realmente la sexualidad vista desde esta manera es muy profunda. Por eso les digo que hay algo que uno tiene que empezar a analizar y obviamente ver en pareja, ¿cierto? Y discutir en pareja también. Lo segundo es, ¿cómo puedo decir el lenguaje interior que decíamos, ¿no? Te quiero enteramente, con toda mi alma, con todo mi ser, ¿sí? Y para siempre. ¿Cómo puedo decir yo eso si me estoy entregando o estoy aceptando a la persona parcialmente? Te acepto todo, excepto tu fertilidad. Excepto ahorita que eres fértil. Entonces, mejor un anticonceptivo en estos momentos. ¿Puedo yo decir en verdad que lo amo enteramente y completamente o que acojo a esa persona completamente y enteramente si estoy utilizando un anticonceptivo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, pero de verdad, con el corazón en la mano. Y la última pregunta es, ¿cómo expreso? Porque lo otro que les digo, el significado unitivo y el significado procreativo se dan sentido el uno al otro. Si uno falta, el otro carece de sentido. ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿cómo expreso un amor en verdad? ¿Cierto? Un amor verdadero, un amor que busca crecer juntos. Cuando en algo estoy mintiendo. Cuando no te puedo decir completamente que me estoy entregando enteramente o que tú me acoges por completo. Entonces, mira que
va mucho más allá, o sea, Es más realmente, profundo, claro, como tú lo es decías, mucho más profundo, es mucho que la más profundo. diferencia radica en eso, ¿cierto? Por eso les decía que nosotros no podemos decir, y lo escucho, que los métodos de reconocimiento de la fertilidad son métodos anticonceptivos. No, jamás. Son dos comportamientos completamente incompatibles. Incluso les voy a leer una frase súper cortica de Juan Pablo II en Familiares Consorcio. Él nos dice, son dos concepciones de la persona y de la sexualidad humana irreconciliables entre sí. O sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y yo creo que nos quedó muy claro analizando los dos comportamientos, los dos lenguajes, digamos que las dos formas de vivir la sexualidad. Totalmente, totalmente. Me encantó cómo lo desglosaste. Mejor dicho, más claro no pudo haber quedado. Por acá nos dice qué bonito escuchar a doctores hablando así. Pensé que ya no existían. O sea, y cuéntanos tú que No, también haces parte de Ginecólogos por la Vida, que hay esperanza y que hay ginecólogos, médicos, científicos que defienden la vida y que promueven cosas así como esta, ¿cierto? En este colectivo del que tú haces parte también. claro que sí. Yo hago parte también de Ginecólogos por la Vida Colombia. Somos un grupo de alrededor de unos 40 ginecólogos ahorita. Vamos creciendo poquito a poquito. Nos encontramos en 11 ciudades de Colombia. La idea es apoyarlas, obviamente, desde una visión completamente pro vida. Eh, y pues obviamente, sobre todo, hacemos asesorías para embarazos difíciles, embarazos con pronósticos, digamos que con enfermedades maternas graves o con diagnóstico de malformaciones fetales, entre comillas, incompatibles con la vida. Entonces, todo eso, obviamente, nosotros hacemos las asesorías, hacemos el acompañamiento, si es necesario verlas en consulta, ubicamos el ginecólogo que esté más cercano, porque como les digo, no estamos en todo Colombia. Ojalá yo quisiera que estuviéramos un montón de ginecólogos en todas partes de Colombia, Ya pronto, ya pero pues pronto. pronto, sí, pero poco a poco hemos podido unirnos y pues obviamente la idea es también a poderlas apoyar en ese sentido. No todos, como les digo, no todos, digamos que conocemos los métodos, que es el tema propio que estamos hablando, pero sí en cuanto a esta parte de acompañar desde la parte, digamos que los embarazos difíciles, estamos ahí para apoyarlas. Y en cuanto a los métodos, pues también está, tú conoces WUP Colombia, que es un centro que habla pues de métodos de ovulación de Billings, el método de ovulación de Billings, entonces lo enseña también perfectamente. También tienen el apoyo ahí de varios instructores y en todas las ciudades casi que de Colombia está WUP Colombia, entonces también por ese lado también tenemos ese apoyo ¿Cuál es la idea? pues Que yo para los perro con la métodos. esperanza. Miren que todavía hay médicos profesionales que hacen honor a ese juramento hipocrático, defender la vida, ¿cierto? Bueno, ¿qué te parece si antes de cerrar el live, no sé si ahí te quedó algo pendiente por desarrollar o podríamos pasar a cómo los métodos de reconocimiento de la fertilidad aportan, por ejemplo, a la convivencia de pareja, aportan a que se puedan comunicar mucho mejor hombres y mujeres en la relación activas. Y lo otro es que nos nombres cuáles son esos diferentes métodos de reconocimiento y ya nosotros pues ahondamos en los temas, hay en internet demasiada información o que ya lo puedan abordar y escoger ese método adecuado para cada mujer contigo en consulta. Perfecto, sí. Hablemos si quieres un poquito de cuáles son los métodos, antes de que hablemos un poquito más digamos que esta parte de la comunicación que es hermosa. Los métodos entonces tradicionales, está el método de ovulación de Billings, que se basa en la observación del moco cervical y solo con ese parámetro establece las 4 fases que les acabo de mencionar. También está el método sintotérmico de doble comprobación, que evalúa a la par del moco cervical, evalúa también la temperatura corporal basal que les mencionaba y además establece de forma completamente personalizada un cálculo preovulatorio y con todos estos parámetros establece también los límites de los periodos que acabo de decirles. Y también está el modelo Creighton, que es excelente, que también hace una visión también del moco cervical, pero es un poquito más estandarizado y también se utiliza mucho para una cosa que se llama naprotecnología, que es una ciencia que se utiliza para digamos que mejorar y tratar todas las patologías ginecológicas e incluso dentro de eso de la infertilidad a través de un tratamiento completamente natural o con medicamentos que pues tienen los mínimos efectos adversos, ¿sí? o de manera quirúrgica. Entonces ahí tenemos como los 3 principales que son
los métodos de reconocimiento de la fertilidad tradicionales. En cuanto a la efectividad, que también me preguntan mucho para posponer el embarazo, mencionémoslo así rápidamente, están entre el 96.6 y el 99.6% la efectividad para posponer el embarazo. Específicamente el método de ovulación de Billings está entre el 96.6 y el 98.9%, el crédito en el 99.5% y el sintotérmico en el 99.6%. Entonces tienen una excelente efectividad, incluso se comparan, no son superiores a otros métodos diferentes, pues que ya ustedes han escuchado que existen. Y lo otro que quiero recalcar antes de que hablemos de la comunicación es que todas las mujeres pueden utilizarlos y más que eso, vivirlos. No hay contraindicaciones, a diferencia de lo que estamos mencionando con los anticonceptivos. Aquí no existen contraindicaciones. Todas las mujeres los pueden llevar, incluso aquellas que tengan ciclos irregulares, porque son completamente versátiles. ¿Y por qué? Y aquí es una gran diferencia con el método del ritmo. Y es que estos métodos de reconocimiento de la fertilidad evalúan la fertilidad día a día. Como yo les decía, la mujer observa y analiza día a día. En ningún momento estamos diciendo del día tal al día tal es la fase menstrual siempre, de día tal al día tal siempre es el periodo infértil, aquí siempre va a ser el periodo fértil, la ovulación siempre ocurre en el día 14. No, eso no es así. Nosotros vamos analizando día a día. ¿Qué era lo que pasaba con el método del ritmo? El método del ritmo analizaba y creía que todas las mujeres éramos regulares. Y entonces decía, en el día 14 siempre ovulan y de tal a tal día siempre hay un periodo infértil y de tal a tal día siempre es el periodo fértil, claro. Y así era, por era que su efectividad era muy baja y está proscrito. Realmente ya no se considera que sea un método para planificar. Entonces, por eso tenemos que sacarnos un poquito ese mito, ¿cierto? De que el método de ritmo es método de reconocimiento de la fertilidad. Y entonces, como les decía, pues lo pueden utilizar en premenopausia, en lactancia, en posparto, posterior al uso de anticonceptivos, en estrés, porque las mujeres cuando estamos estresadas también tenemos cambios por el ciclo menstrual y lo podemos utilizar perfectamente. Entonces, incluso con patologías, o sea, hay algunas patologías que hacen que los ciclos sean irregulares, no importa, porque nosotros lo que vamos a ir analizando, ¿cierto? Y mirando cuáles son esas, digamos que, anomalías en el ciclo que nos indican, mira, por aquí puede haber algo, vamos a estudiar y podemos incluso hacer un diagnóstico, como les decía, temprano y un tratamiento oportuno. Entonces, eso en cuanto, pues, como para terminar un poquito la parte de los métodos y en cuanto a la comunicación, es realmente hermoso y lo que decía Daisy es muy cierto, yo se los digo a mis pacientes. Yo le digo, tú eres la que vas a observar, tú eres la que va a estar pendiente de cómo te sientes, vas a notar el moco, te tomas la temperatura, ¿cierto? Pero él es el que va a llegar en la noche, cuando ya se van a acostar juntos, ¿cierto? Y te va a preguntar cómo te sentiste hoy, cómo va todo, qué vamos a anotar en nuestro gráfico del día de hoy, ¿cierto? Y el hecho de que tengan, porque para vivir el método tienen que, ¿cierto? Hablar todos los días de estos temas, abre la oportunidad a otro tipo de conversaciones que realmente no se dan con otros métodos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los esposos se empiezan a hablar de, por ejemplo, de, oye, cuando no podemos estar juntos, ¿cierto? En la genitalidad, pero como la sexualidad no es solamente eso, y la expresión del amor no es solamente eso, entonces seamos creativos, amémonos de otra manera esta noche, ¿cierto? Hablemos de otra manera, conversemos de otra manera. Cuando no podemos estar juntos en el encuentro conyugal, entonces hablemos de que, oye, ¿qué te hace sentir mejor cuando estamos juntos? ¿Qué te gustaría o cómo preparamos nuestro siguiente encuentro? Son cosas que no se hablan con otros métodos y que estos métodos sí permiten llegar a la creatividad, a la complicidad. Definitivamente es muy, muy bonito. Y acá les digo que hay muchos estudios que han, por ejemplo, comparado el deseo sexual, el orgasmo en la mujer, han comparado la satisfacción de la frecuencia sexual, han comparado la relación de pareja si ha mejorado o no, y los métodos de reconocimiento de la fertilidad se los llevan, pero con todas, o sea, los porcentajes son altísimos en comparación con los anticonceptivos, o sea, definitivamente las parejas dicen mejor, y las mujeres dicen más deseo sexual, más orgasmo, los hombres y las mujeres dicen la satisfacción de la frecuencia sexual es adecuada, algunos dicen estos son métodos para personas que tienen poca actividad sexual, está demostrado por los estudios que los métodos en general, todos los que existen para planificar, la frecuencia está entre 6 a 9, ¿cierto? En veces en el ciclo, para los métodos de reconocimiento es de 6 a 8 en el Qué ciclo, belleza, para una Caro. pareja que esté
que es para una pareja que esté posponiendo el embarazo, o sea, en teoría aquellas que se restringen más de las relaciones porque no las pueden tener en el periodo fértil y son de 6 a 8 veces en el ciclo. Entonces, realmente los estudios han demostrado que no solamente tiene estos efectos positivos, sino que además realmente no tienen esos efectos negativos, esos mitos que la gente suele decir, ¿no? Que es, por ejemplo, bueno, lo otro que dicen es que son antinaturales porque no se pueden, que se tienen que, mejor dicho, abstener de las relaciones en el periodo fértil y que ese es el momento de más, digamos que deseo sexual para la mujer. Y lo que está demostrado en los estudios es que efectivamente ahí puede haber un pico, pero que digamos que el periodo de mayor libido en la mujer es pre y postmenstrual. O sea, ni siquiera tiene que ver directamente con eso. Entonces, mira que ya uno analizando, estudiando, mirando estudios, se da cuenta que definitivamente no hay comparación. No lo hay. Bueno, lo que yo quería contarles es que cuando a nosotros nos explicaban el tema de por qué los métodos naturales, pues el instructor con el que lo llamamos mi esposo y yo, ayudan a vivificar el amor, a ser más fiel, a cultivar el amor, es porque nos decía, mire, haga de cuenta que a usted le encanta la torta de chocolate, o sea, es una cosa deliciosa, qué rico, y usted todos los días come torta de chocolate por la mañana, por la tarde, la noche, todos los días, o sea, usted a la semana ya no quiere más torta de chocolate. Entonces, hay momentos en los que la pareja para por un tiempo esas relaciones sexuales, se llenan de amor, se conquistan, se coquetean y vuelven a renovar ese amor a los pocos días, deseándose también, haciéndose desear, haciéndose esperar, haciéndose querer. De hecho, la comunicación se vuelve incluso creativa porque como una mujer le puede decir a su esposo, estoy en un momento en el que quiero tener relaciones contigo, no te lo quiero decir con mis palabras, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, descubrí, por ejemplo, que hay parejas que usan el solitario en el nocherito de noche de la habitación y le ponen el solitario a su esposo ahí, el esposo llega, se encuentra con la noticia de que su esposa está disponible y quiere tener intimidad con él, y es una forma coqueta y bonita de reavivar el amor. Miren que no todo es, venga pues ligerito que es que yo quiero, o venga pues ya está lista, no, es enamorarse, es cultivar ese amor, que en definitiva eso va a traducir en otras cosas la relación del día a día, la comunicación, la vivencia, o sea, me encantó este live, realmente aprendí demasiado y yo como testimonio propio puedo hablar de que sirve tanto para espaciar bebés por diferentes motivos, 100% efectivo, o sea, 100% efectivo, como para buscar ser también papás, 100% efectivo, ¿cierto? Entonces, de verdad que para nosotros es un honor haber tenido a Carolina Rojas hoy aquí con nosotros. Antes de cerrar este live, por favor, cuéntanos dónde te vamos a encontrar, porque mucha gente quiere ya su consulta personalizada contigo. Claro que sí, me pueden seguir en la cuenta en la que estoy conectada, morisplena.mrf, ahí me pueden escribir directamente al Instagram, pues al de mensajes directos, o me pueden también escribir, ahí está toda mi información de contacto, ahí en Contáctenme en las historias destacadas, está toda la información, el correo, el celular para adquirir la cita, como les decía Daisy, puede ser, si están en Bogotá, yo prefiero hacer la consulta presencial porque me permite hacer un examen físico, una valoración ginecológica, que obviamente para mí es muy importante, pero si no, si se encuentran obviamente fuera de Bogotá, también podemos hacer toda la asesoría de los métodos de reconocimiento de la fertilidad de forma pues de teleconsulta, incluso tengo varias parejas que van a mi consulta de esa manera en teleconsulta y lo hacemos sin ningún inconveniente. Entonces, para lo que necesiten, dudas o preguntas, también me pueden escribir y estoy pues disponible. Súper, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Aquello último que le quieras decir a las personas frente a los métodos de reconocimiento de la fertilidad para cerrar este live. Sí, yo me iría con una frase que a mí me encanta, que es del doctor John Billings, que fue uno de los creadores del método de ovulación de Billings junto con su esposa, la doctora Evelyn Billings. Y él dice, y a mí me parece que eso resume perfecto los métodos de reconocimiento de la fertilidad, él dice, yo no descubrí nada, o sea, yo no creé nada, yo simplemente encontré el plan de Dios para los matrimonios. Y eso es el método de reconocimiento de la fertilidad. Ya, cerrado el live con esa frase, meditémosla, llevémosla al corazón y de verdad muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Si ustedes sienten que esto les ayudó y que le puede ayudar a muchísimas otras parejas a cambiar ese chip, de pronto de estar viviendo en una relación de matrimonio
inmersos en una cultura de la muerte usando métodos anticonceptivos, pues los invitamos a que lo compartan y que ellos conozcan otros métodos como la maravilla de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, y así vamos a seguir difundiendo una cultura de la vida. Caro, muchas gracias por tu espacio y a todas las personas que se conectaron, un abrazo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Telegram como Red Provida Latam.